Este problema da sucessão de Lula, que tem 85% de popularidade. Brasil a um índice de crescimento econômico de 7,5% em 2010, que é um índice chino, que é, em Brasil solamente aconteceu nos anos do milagre de los 70. E tem uma margem política e uma margem de manobra muito grande. Pode fazer muitas coisas, pode tomar decisões diferentes sobre o rumo do país. Não está constrangido totalmente por las correlaciones de fuerzas o por las circunstancias. Hay una opción, una escoja consciente y estratégica de reforzar este vector neodesarrollista, este proyecto de Brasil Mayor y estos parceros, ¿cómo decir eso? Los empresarios, sí, los varones los socios, estos socios. En 2010, Dilma representa eso. Es una tecnócrata unidimensional y autoritaria. No tiene siquiera los sedimentos virtuosos de las discusiones del nacional desarrollismo de los años 50, como los cepalinos, como toda esa discusión de la teoría de la dependencia, no tiene eso, es puramente una tecnócrata, que es una gerente de Lula, que es puesta allá para sucederlo y devolver el poder 4 años o 8 años después. Claro, esta contradicción que hablaba se torna un antagonismo, porque para hacer eso, para hacer el agronegócio ser la punta de lanza de Brasil, para hacer los mega eventos, tienes que remover favelas, tienes que remover los pobres, tienes que atacar las comunidades indígenas, tienes que hacer un proyecto de pacificación, que el proyecto en Río fue el laboratorio, pacificación militar de los territorios, se llama así. Es una pacificación de los pobres, con el ejército, con ocupaciones militares, con tribunales militares. Tiene que hacer operaciones urbanas para hacer las nuevas ciudades lindas del Brasil, maravilla. Tiene que hacer operaciones que son llamadas de shock de orden. Shock de orden en Brasil, como un modelo de intolerancia cero. Y todo eso empieza a convertir estas contradicciones en antagonismos. Por otro lado, hay transformaciones sociales moleculares que suceden en la sociedad brasileña, con que las políticas sociales contribuyeron, que forman una red de contrapoderes, que viene muy desde abajo en el senso molecularmente de la sociedad brasileña, que empieza a utilizar las redes sociales, empieza a se autoorganizar, empieza a articular un discurso propio, una especie de punto de subjetivación, y que el gobierno no lida bien. El gobierno no sabe metabolizar estas transformaciones. Entonces, en cierta medida, es como alguien que es devorado por sus propios hijos. Acá era justamente lo que quería comentar, que en parte lo que a nosotros nos interesó muchísimo del libro y por lo cual también decidimos publicarlo. Nosotros veníamos recibiendo, por ejemplo, videos que nos mandaban distintos colectivos de cómo se producían desalojos en Río, en Porto Alegre, en Brasilia, en San Pablo, vinculados al avance de estas mega construcciones, vinculadas a la serie de los mega eventos que empieza con los Panamericanos en el 2007 y cierra con las Olimpiadas en el 2016. Y entonces un poco también motivados por eso y el encuentro que tuvimos con Beppo en Brasil en 2014, bueno, y yo mismo participé de algunas manifestaciones de la sorpresa ante el enunciado no va a haber copa, no va a haber copa contra el mundial. Yo digo, ¿cómo en Brasil, este país tan futbolero, de golpe hay manifestaciones multitudinarias que gritan contra el mundial? Y la hipótesis que creo que es extraordinaria del libro de Bruno, y que nos pone un poco en otro registro que el de la típica crítica de el progresismo, la izquierda que una vez en el poder traiciona el mandato. Creo que esa narrativa en parte se puede usar para algunos de los aspectos que está contando Bruno, pero en parte deja fuera lo más importante, que es que, al contrario, uno podría hacer un elogio de las primeras políticas de Lula, de los puntos de cultura. Es un mundo menor, un mundo minoritario. Digamos, pero uno podría decir que hay por lo menos dimensiones que suponen disputas internas y tendencias que por lo menos están en tensión, digamos, que no es poca cosa, pero que generan unos efectos con los cuales el propio gobierno después no es capaz de lidiar. Entonces Bruno llama lulismo de Estado al lulismo de la primera gran intervención, que es una intervención potente en términos de niveles socioeconómicos, es decir, en términos más clásicos estadísticos, más allá que después hay otra discusión también estadística, lulismo de Estado. Pero le llama lulismo salvaje justamente a ese punto de fuga
del propio, como propio efecto. Por ejemplo, los chicos que accedieron a la universidad. Un lulismo contra Lula, inclusive. Claro, un lulismo que se le vuelve contra Lula, es decir, contra el PT. No es capaz de nietzscheanamente traicionarse a sí mismo. Para Nietzsche esa es la gran salud, volverse capaz de traicionarse a sí mismo. Eso es lo que no logró en nombre de una coherencia y de un dogmatismo que termina reprimiendo brutalmente en las calles la manifestación, pero que ya lo venía haciendo en términos del proyecto que está contando Bruno. Entonces sería interesante que preguntarle a Bruno si ese retorno, que no es un retorno a lo mismo, que ese retorno permanente a 2013 como condición de cualquier posibilidad de análisis del presente brasilero, no es un retorno a dialogar con esa dimensión salvaje, digamos, o cuáles son las condiciones de esa dimensión salvaje que emergió ahí, digamos. Sí, en 2013 el punto final, que no es simplemente un ataque contra las políticas sociales, no se puede analizar de esta forma, no es un ataque contra todo lo que pasó con una heranza maldita del progresismo, es un ataque contra estos puntos de asfixia que generan un intolerable para todos, que es el transporte colectivo, que es la cuestión del ingreso, que es muy limitado para los más pobres, todas las cuestiones urbanas de la violencia, todo eso explode, como los antagonismos internos a este proyecto exploden y se mueven contra los gestores, contra el gobierno. El gobierno no es solamente el PT, el gobierno es una coalición que tiene el PT, el PMDB, o sea, Temer es del PMDB, es un aliado. No es que crearon cuervos y los cuervos sacaron sus ojos. No, todos eran cuervos. No hay palomas en esa historia. El PT era un gestor político junto con el PMDB. El gobierno de Río de Janeiro era Cabral, que es PMDB, aliado de Lula. Entonces, cuando explode este levantamiento en 2013, toda la clase política, y no solamente, mas también sus parceros empresariales y sus parceros bancarios, se quedan muchísimo los índices, como que 20, 30, 40%. Y este sentimiento antipolítico se transforma en un antagonismo de masa, que moviliza las ciudades y hace un movimiento que en Río va de junio a octubre, y después en el carnaval en febrero de 2014, con la huelga de los garis, de los, ¿cómo se dice? De los trabajadores de la limpieza urbana. De los basureros. Los basureros, que es la ola naranja, y que moviliza la ciudad de nuevo, y para el trabajo de colecta de la basura, en pleno carnaval carioca, con todos los turistas del mundo, con toda la producción de basura, y hace montañas de basura por todo lado, y la ciudad apoya a los basureros. Esto es también una expresión del levantamiento, que muda el miedo de lado y muda las posiciones, las redes transversales funcionan con mucha potencia y mucha riqueza. Todo eso es una mudanza cualitativa del escenario político brasileño y que crea las condiciones para que una investigación judicial, que es la Lava Jato, que hay empezó en Curitiba, después en otras ciudades como Río de Janeiro, São Paulo, Brasilia, y que sería inviable dentro de un escenario con el gobierno fuerte, porque moviliza los intereses muy fácilmente para colmatar estas operaciones. Mas el levantamiento crea las condiciones destituyentes de la casta política e empresarial y bancaria para que esta operación, con todos los problemas del justicialismo, con toda la crítica que se puede hacer, mas entre en esa brecha y va contra estos esquemas. A ver, porque estás tocando un tema muy delicado, que atraviesa toda América Latina, pero que hoy día en la Argentina está muy sobre el tapete, que es la corrupción, porque mencionaste Odebrecht, el Lava Jato, Petrobras, para mencionar tres marcas importantes de la corrupción. Ha sido tratada hasta ahora como, bueno, es un problema secundario, siempre en todo el capitalismo hay corrupción, pero tú de pronto insinúas que acá apareció otra cuestión, al debilitarse el lulismo de Estado, y al aparecer el lulismo salvaje,
algo de la corrupción ya no es solamente explicable como un problema moralino que dejaría que se hace para encubrir las salvajadas del capitalismo. Sí, hay esta objeción muy común de muchas veces de los pensadores marxistas que dicen que capitalismo es corrupción y que por tanto para gobernar dentro de una sociedad capitalista hay que relacionarse con la corrupción. Ok, esto es una cosa. Otra cosa es explicar cómo funciona la corrupción, cómo funciona la corrupción política. Este desvendamiento de los esquemas de lo petrolón, que es llamado petrolón, porque son billones y billones de dólares. Petrolón, el escándalo del petrolón. Sería como Nafer Petróleo. Como sí, claro. Es un saque directo de la riqueza social, es un saque directo de los fondos públicos en escalas que nunca, jamás había, mismo en Brasil. No es aquella corrupción miúda o la corrupción endémica. Es un nivel de saque social del modo que en el crecimiento económico del país, el crecimiento de la corrupción fue desproporcional y se apropió de todo eso. El dinero que podía ser investido en los hospitales, en educación, en una mejoría de la calidad de vida, en una situación de las favelas, mas no, es un saque directo de billones y billones y billones y billones de reales. Esto se abrió en esta caja preta que nosotros intentamos de abrirla en el levantamiento y fuimos reprimidos por la derecha y por la izquierda. Fuimos duramente reprimidos, fuimos vencidos. El levantamiento, en términos actuales, en términos objetivos, fue vencido, fue esmagado por todos lados. ¿Fue qué? Fue cortado, esmagado, fue agotado. Fue agotado. Pero esta operación, que no es el levantamiento, entró en la brecha y reveló esos esquemas. Al punto que Cabral, que era el gobernador de Río, que está preso, todos esos gobernadores de Río de Janeiro están presos. El mayor empresario de Brasil, que es Eike Batista, uno de los contendores al top 10 del mundo de billonarios, está preso. Tenemos el expresidente de la Cámara de los Diputados, Cunha, está preso. Que fue quien promovió el impeachment a Dilma. Sí, tenemos varios ministros que están presos, varias otras lideranzas políticas e empresariales que están todos presos. Odebrecht está preso hace 2 años, el director. Y cuando Cabral sea preso, la Avenida Brasil, que va del centro del Río hasta la última periferia, que es Bangu, de donde hay un presidio. Cuando Cabral es preso, es conducido por esta Avenida Brasil y tiene 39 pasarelas por cima de la avenida. Las 39 pasarelas son ocupadas por la población en fiesta. Es un feriado en la ciudad de Río de Janeiro. Porque Cabral es preso, está preso. Entonces hay un componente de la indignación que se vectoriza en esa operación Lava Jato y que apoya la prisión por la primera vez de grandes políticos, de senadores, de empresarios, y esto en un contexto de miseria, porque los hospitales están falidos en Río de Janeiro, no se puede hacer una operación de apendicite. El principal hospital de Río, que en el centro de Río, el necroterio, se quebró el refrigerador y no tiene cómo pagar el concierto. Imagina esto. Son situaciones que son anécdotas, mas exprimen bien el drama de la ciudad. El conflicto urbano se aguza mucho entre las facciones de las milicias de la policía, todo eso que hay muchas zonas cinzentas, están se aguzando mucho en este momento de crisis. Porque hay 3 policías en Río, ¿no? Sí. 3 distintas policías. Pasó la Olimpiada, el sueño del Brasil mayor se transformó en un pesadelo terrible, y que nosotros estamos viviendo en la piel esto. Es el opuesto del Brasil mayor. Entonces, hay no solamente un envenceramiento, una crisis que parece no tener fin, como la sensación que perdemos el sueño. El sueño es una mentira. Hay un desencanto acá, que se reverte contra los políticos. Hay una especie de frustración generalizada. Es duplamente problemática, es objetivo y subjetivo. Entonces, esa es la situación actual, y que no se explica sin pasar por junio de 2003. No es la vuelta de la derecha o la ola fascista. No, hay toda una concatenación de causas, de consecuencias, de conflictos que nos llevaron hasta esta situación dramática. O sea que la actual situación de Brasil, como quizá la de muchos otros países, incluida la Argentina y también México,
no se explica solamente por el enorme poder de este supuesto nuevo cuarto poder que serían los medios, que nadie eligen, que perduran más allá de los gobiernos elegidos por la vía electoral, ¿no? O sea, no se explican solo por esa cuestión. No, certamente. Certamente que los medios tienen mucho poder en Brasil y no se puede subestimar su influencia. Pero eso es una cosa. Otra cosa es transformar toda la historia reciente del Brasil en una teoría de la conspiración. Que es la CIA o el imperialismo o este grande otro que viene, sí, manipula a todos. Esto es una posición paranoica, reactiva, que muchas veces el poder asume, porque el poder necesita de un enemigo para se sustentar, para continuar ejerciendo su gobernabilidad. Muchas veces en el desespero no tiene nada de positivo, tiene que tener un enemigo interno e externo. Podemos mirar la situación de Venezuela o otra discusión, mas ¿cómo se sustenta eso? Hay que crear essas explicaciones turning key, ¿no? Como compras un carro y solo giras las llaves, está todo pronto, ¿no? No tienes que pensar. Una explicación nada. Llave en mano. Llave en mano. Para poder continuar con la expoliación y la opresión. Sí, claro. Y la corrupción, ya no endémica, sino como objetivo. Sí, como el núcleo del proyecto, claro, una corrupción política. Yo no recuerdo si en estos días de los debates que organizó Ariel junto con Pablo, si fuiste tú o fue Beppo que mencionó dos cosas que a mí me llamaron la atención. Una declaración de la Central de Trabajadores, que cuando fue el impeachment contra Dilma declaró que no podía organizar una manifestación porque no tenían dinero, y en segundo lugar que después cuando iba a realizarse una especie de impeachment contra Temer, el abogado, que no recuerdo si era el de Dilma o el de Lula, fue el que hace un acuerdo con la justicia y con el mismo Temer, diciéndole no, que si a Temer lo llegaban a voltear con un impeachment, bueno, entonces ahí había un problema, porque ¿qué iban a hacer con Dilma? Sí. Eso, no sé si fuiste tú o fue Beppo, pero ¿qué piensas tú? Sí. Bueno, Lula es una cuestión aparte, porque Lula trabaja con todos. Lula trabaja con el PT, trabaja con el PMDB, trabaja con los movimientos sociales del PT, que son la tríade, ¿no? El MST, Movimiento del Sin Terra, la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, y la UNE, que es la Unión Nacional de Estudiantes, más trabaja con los varones. Odebrecht es amigo de Lula, con los bancos. Lula es el representante de Brasil en este proyecto de expandir el desarrollismo para América Latina, en Venezuela, en Nicaragua, en México, en Bolivia, mas también en la África, Mozambique, Angola. Odebrecht son proyectos semejantes que están se multiplicando nesta idea contrahegemónica de Brasil como lideranza regional. Entonces, Lula en el fondo es amigo de toda la clase política. Y la clase política, mismo los enemigos internos al sistema, como el PSDB, el PMDB siempre fue aliado, mas el PSDB, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso de los años 90, el último candidato era Aécio Neves, que también está en la investigación y fue suspenso de su mandato recientemente. Mismo los enemigos ideológicos del PT y de Lula necesitan de Lula ahora. ¿Por qué? Porque Lula es la grande barrera a las operaciones judiciales, porque Lula tiene un apoyo residual de 20%, no es como prender Dilma, no es como prender Lula. Lula es buraco mais embaixo, como se dice eso? Como se dice? El buraco es más embaixo. Dila de otra manera. Dilo de otra manera en portugués. O problema ¿cómo se dice en portugués? El buraco. El agujero. El agujero es más abajo. ¿Sabes? Okay. Lula, el más abajo. No, más abajo. Sí. El más abajo. Entonces se cae Lula, caen todos. Lula es la última barrera. Entonces tienen que usar Lula contra las operaciones. Es el último bastión de la gobernabilidad. Sí, lo ataque que Lula hace a las operaciones es instrumental para toda la clase política vieja que se desea conservar. Entonces, en este conflicto, toda la clase política, empresarial y bancaria que está ligada a este grande proyecto están con Lula. A ver, otra vez, porque me parece que ahí lanzaste otra vez una cosa muy interesante, que es esta idea de que Lula con
convocaría o contendría o le ofrecería a la clase política tradicional y empresarial una especie de muro de protección. De protección. Pero tú insistes en el carácter de a la tradicional, no estás incluyendo a las nuevas No. clases políticas y empresarial. Me hiciste recordar que muchos de acá hemos conocido cuando Lula aparecía fuera de Brasil en los medios como el líder que había que seguir, como el ejemplo, incluso medios que eran de derecha y de ultraderecha lo ponían como el modelo. La Nación, por ejemplo. La Nación en Argentina. Sí. Televisa en México lo presentaba como el líder que había que seguir, el ejemplo A, ¿no? Sí, es el proceso de lulización de América Latina. Hay un artículo de Pablo Stefanoni, un periodista, analista argentino, que escribió en Le Monde que habla de eso, que exactamente en 2010, que el ápice, el momento más alto, el cumbre del proyecto lulista, Lula se torna un paradigma para toda la América Latina. Y hay una lulización de los gobiernos. Entonces es realmente una figura que tiene una fuerza residual, que no es tan simple de lo Es más de un sentido lo de residual. Es más de un sentido. Pero, digamos, ni los sectores populares ni los sectores tradicionales de poder lograron conformar una nueva figura política diferente a Lula. No hay Por eso. eso es que él No tiene hay ese poder, porque no hay nada diferente No ahora. hay nada. Es verdad, es primer lugar en las encuestas. Pero tampoco, digamos, Para estos 2018. nuevos movimientos que surgieron del MST, de la UNI y de la CUT no tienen una representación política conformada como para luego enfrentar a Lula. No, esos tres movimientos que cité eran nuevos en la década de 80, cuando el PT se fundó. Ahora son viejos movimientos, están engranados en la máquina burocrática totalmente. Sí, existen las bases, existen las personas que están en el trabajo inmediato de los territorios, que no se puede clasificar, no se puede achatar simplemente, nivelar todo eso. Pero los dirigentes y la estructura de funcionamiento de estos movimientos está totalmente ligada a Lula y al PT. No hay una autonomía, no hay autonomía no logran conformar algo diferente. No hay nuevos movimientos. Y es por eso la explicación de por qué es Dilma y no otro. Porque es Dilma, su jefa de gabinete, la que toma la candidatura. Porque ni Lula logra construir su sucesión. Yo voy a hacer una salvajada total. Voy a pensar la elección de Dilma sobre la base de una teoría estratégica. Dilma al gobierno, Lula al poder. Y sí, es eso. Que en la Argentina nos condujo a que un joven tonto, en el cual nadie creía que iba a cruzar la General Paz, hoy día gobierna la Argentina provocando una especie de brutalidad civilizada que se descarga sobre el conjunto de la población, porque había esa idea, ¿no?, de que darle a un personaje el gobierno, mientras que un líder iba a retener por detrás el verdadero poder. Sí, porque Dilma no tiene proyección política propia, no tiene una luz propia. Y cuando intentó de hacer con su personalidad un estilo de gobierno, aceleró el desastre, porque aceleró este vector autoritario tecnócrata. Y fue con una incompetencia total también. Claro, hay que realzar este fato. El desarrollismo fracasó en sus propios términos. No es necesario hacer ni una crítica de fuera del desarrollismo. O sea que, como decía Hannah Arendt, muchas veces las crisis políticas no son porque un modelo entró en crisis, sino porque llegó hasta sus últimas consecuencias. Sí, sus consecuencias fueron pesadero. Sí, una pesadilla. Creo que tenemos que ir cerrando aquí porque nos van a correr otras cosas. Sí, bueno, vas a tener que volver en otra ocasión. Sí, otra ocasión conversamos hoy en Río. Invito a todos Está bien, a conversar. Muy bien. Bueno, quedamos así otro viernes más de Canillas en el Aire. Agradecemos la participación de nuestros invitados, de Bruno y Ariel. Bruno y la presencia de la camarógrafa. De la camarógrafa oficial. Muy bien, Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por haber aceptado y a Ariel también. Y bueno, y hasta el viernes entonces con Canillas en el Aire, a las 14 horas. Antes de cortar, que el público puede adquirir
es un libro para leer. Está a la venta en librerías y por internet, no en los puestos de diarios. No. Todavía.